7:39 y ya estamos con la entrevista del día. Está con nosotros los doctores Vicky González Silvano, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y Ezequiel Páez, ¿sí?, también de la Universitat Pompeu Fabra. Ambos expertos en ética y derecho animal. Que viene de la Generalitat. ¿Sos nacido en Cataluña? No, el experto en ética animal es el doctor. Yo solo soy la titular de la materia de derecho animal de la UBA y vengo como una acompañante del invitado. Y yo sé poco de derecho animal, ella es la experta en realidad. Bueno. Nos complementamos aquí. Muy bien. Aprovecho ya que tenemos aquí a un barcelonés para preguntarle cómo están las cosas en Cataluña. Pues depende de a qué te refieras, claro. ¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno, creo que eso aún es bastante incierto. No está muy claro qué es lo que va a pasar en realidad. Es una expectativa que ahora se ha desinflado un poco, ¿no? ¿Y armaron gobierno o no se armó gobierno al final? ¿Está también eso en proceso? En Cataluña sí. No, me refiero a Rajoy. No, todavía no. No. Todavía no. Qué bárbaro. Eso lo único que ha marcado es que los gobiernos son prescindentes, ¿no? Podemos prescindir de los gobiernos sin ningún tipo de problema. ¿Cuánto llevan ya? Al menos, ¿no?, de los malos gobiernos, sí. Por lo menos yo diría que tenemos ahora tenemos una evidencia empírica para los anarquistas. Ahora sí se puede avanzar. No, muchas gracias por venir y no te quería sacar de tema, pero Ezequiel, tu especialidad es la ética animal. Efectivamente, sí. A ver, contanos de qué se trata, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues la ética animal es una disciplina dentro de la filosofía moral que se encarga de identificar qué es la discriminación por razón de especie, lo que llamamos especismo. Esto es el desconsiderar, tratar de forma desventajosa los intereses de aquellos individuos que no pertenecen a una cierta especie. En general hablamos de discriminar a aquellos individuos que no pertenecen a la especie humana. Y dentro de esta disciplina de la filosofía moral se argumenta que esto es un tipo más de discriminación injustificada, semejante a el racismo, el sexismo, homofobia, transfobia, y se desarrollan cuáles son las implicaciones de rechazar este tipo de discriminación respecto a cuáles son nuestras obligaciones morales para con los otros animales, tanto nuestras obligaciones de no causarles daño como de ayudarles cuando lo necesiten. A ver, acércale un poquitito más el micrófono así, porque claro, bueno. tenemos para así. Bien, ahí está. ¿Así se escucha? No, ahí está bien, pero ahora, esa discriminación o esa segregación la hacemos nosotros mismos y ahora revisamos nuestra propia práctica. Digo, porque hablaste de sujetos interesados. ¿Cómo sabríamos cuáles son los intereses de esos sujetos no humanos? Bueno, lo importante es tener claro a quiénes tenemos que tener en cuenta cuando razonamos éticamente, ¿no? Razonar éticamente consiste en decidir qué es lo que tenemos que hacer, habida cuenta de cuál va a ser el impacto de nuestras acciones en aquellos individuos que se pueden ver afectados positiva o negativamente por ellas. Esto quiere decir que cuando decidimos debemos tener en cuenta a todos esos individuos que pueden ser afectados por nuestras acciones, recibiendo un daño o recibiendo algún beneficio. Para que un individuo pueda ser dañado o beneficiado por lo que le pasa, tiene que tener la capacidad para tener experiencias de sufrimiento, experiencias de disfrute por las cosas que pasan en su vida. Esta es la capacidad que llamamos sintiencia. Cuando un individuo es sintiente, como los seres humanos o la mayoría de animales no humanos, tiene claramente un interés en no tener experiencias de sufrimiento, un interés en no sufrir, tiene un interés en tener experiencias positivas, esto es, un interés en disfrutar de su vida, tiene un interés en continuar viviendo cuando su vida futura va a ser buena. Estos son los intereses básicos que todos los individuos sintientes tienen, sean de la especie que sean. ¿En qué medida no estamos trasladando o depositando en estos sujetos no humanos, sujetos de derecho no humanos, en qué medida no estamos depositando nuestras propias expectativas? Quiero decir, estamos nosotros diciendo, él quiere vivir, pero ¿y qué sabemos? Bueno, en realidad no estamos diciendo que él quiere o ella quiere vivir en el sentido que tenga un deseo consciente de quiero vivir, ¿no? Lo que estamos haciendo es otra cosa. Estamos identificando intereses objetivos de esos individuos sobre la base del mejor conocimiento científico que tenemos acerca de su fisiología, de su sistema nervioso, de su capacidad para la
sintiencia. Sí, sabemos que ciertas acciones sobre esos individuos les causan un daño, sí, porque sienten sufrimiento, van a acortar su vida. Entonces, sí, sabemos que la experiencia de esos individuos, por nuestro mejor conocimiento científico, es negativa, del mismo modo que si esas acciones recayeran sobre un individuo humano, nuestra actitud debe ser similar. Si sabemos que mediante una acción nuestra un ser humano recibiría un daño, nuestra actitud hacia un daño semejante recibido por un no humano debería ser idéntica. Debemos considerar que tenemos razones morales igualmente fuertes para no causarlo. ¿Pero por qué igualmente fuertes si somos distintos? Bueno, no, justamente lo que estamos diciendo es razonar éticamente, actuar éticamente, quiere decir dar un peso similar cuando los intereses de los sujetos afectados son similares. Son similares. El interés. Y sí, no el sujeto que lo porta, sino el interés. Claro, el interés que tiene. Exactamente. ¿Y por qué? Es una cosa que está clara ya desde Cambridge con los neurocientíficos cuando dijeron, reunidos, que los animales no humanos son seres que sienten dolor, ¿no? Son sensibles y tienen conciencia de eso. Entonces ya o sea, el dolor como una experiencia consciente. Consciente, ¿no? Y también el placer. Como una experiencia consciente. Entonces, cuando vos ves una vaca que está en camino al matadero, por más que le des todas las vueltas que quieras, sabe perfectamente que va a morir, ¿no? Entonces, lo que uno dice es, no tenemos por qué a un ser que tiene un sistema nervioso idéntico al nuestro, porque eso es la realidad. O sea, anatómicamente somos distintos, pero el sistema nervioso central lo tenemos todos. La gran mayoría, por supuesto, de los animales no humanos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que respetarles los derechos que nos respetamos a nosotros mismos? Vida, integridad física, libertad y dignidad. ¿Qué sería la dignidad? Ah, qué difícil, ¿no? Eso es la pregunta. Eso lo venimos pensando y venimos pensando. Digo, porque es más fácil hablar de los actos indignos. Por ejemplo, como la esclavitud. La tortura. De hecho, vos como profesor que sos y sabes mucho de esto, sabes perfectamente que la dignidad se define generalmente por lo negativo. Por lo que no es. Por lo que no es. Por lo que no es. Siempre parece ser más fácil, ¿no? La estrategia de definir por la negativa, digo, mire, no sabemos qué es, pero esto seguro que no. Bueno, yo creo que hay una forma plausible de entender lo que suele llamarse dignidad de una forma positiva, que simplemente decir que un individuo tenga dignidad, lo único que quiere decir es que debe ser tenido en cuenta moralmente y que sus intereses deben ser tenidos en cuenta y no solo eso, que sus intereses no pueden ser considerados como menos importantes que los intereses de otros individuos. Entonces yo creo que la mejor comprensión... Eso no es allí no estamos depositando nuestra propia expectativa. No, o sea, digamos, ¿qué intereses tiene un individuo? Tiene que ver con cuál es el daño o cuál es el beneficio que puede percibir, ¿no? Entonces, cuando sabemos por una cuestión empírica, esto no tiene que ser una proyección nuestra basada en intuiciones, obviamente. Todo esto precisamente para considerar en serio los intereses de los otros animales. Esa identificación de esos intereses tiene que estar fundamentado en el mejor conocimiento científico, ¿no? Entonces, cuando lo recortamos por esta capacidad de ser seres sintientes, o hay otros segmentos que podamos recortar como más relevantes también. Pienso en la capacidad organizativa y me viene a la cabeza las abejas, por ejemplo. Tiene una capacidad organizativa, una jerarquía entre ellas, y ¿por qué no enfatizar en ese aspecto? Porque porque no hay ningún otro atributo al que podamos apelar que sea aquello que capacita a un individuo para ser dañado o beneficiado. Esto, por definición, es la sintiencia. Si hay alguna entidad que tiene otros atributos, como una gran complejidad estructural, por ejemplo, como un árbol, pero carece de esa capacidad,
no hay ninguna forma lógicamente posible en la que podamos tenerla en cuenta. Como no puede ser ni dañada ni beneficiada, no hay nada que podamos hacer que pueda causarle un impacto positivo o negativo. Solo es posible tener en cuenta a aquellos individuos que sí pueden ser dañados o beneficiados por lo que les pasa. ¿Sí? Por eso, que un individuo tenga otros atributos puede ser relevante para identificar cómo va a ser dañado o cómo va a ser beneficiado. ¿Qué es lo que le puede dañar? ¿Qué es lo que le puede beneficiar? Pero lo que le faculta para recibir daño o recibir beneficio es poder tener experiencias negativas de sufrimiento, experiencias positivas de disfrute en su vida. Las que no quedan limitadas en un nivel estrictamente biológico, sino, como decía Vicky recién, hay una experiencia consciente de eso. Claro, estamos hablando siempre de estados mentales, no estamos hablando simplemente de ciertas conductas, no estamos hablando de simples reacciones a estímulos como tienen las máquinas, o las plantas, o los hongos, o los microorganismos. Estamos hablando de algo más, de tener estados mentales, de que algo te duela, de que sientas placer ante algo. Estamos hablando de experiencias. Correcto. Vicky, va a haber... Y no es humanizar, porque el tema uno siempre dice, bueno, lo que estamos haciendo con los caballos o con los perros es humanizarlos porque queremos que tengan sus derechos, entonces los humanizamos, porque los tratamos como humanos. No, yo a los perros, a los cánidos en general, no los trato como humanos. A mis hijos humanos los trato como humanos y a los cánidos los trato como cánidos. Ahora, tienen sus derechos a sus paseos, sus derechos a sus momentos lúdicos, su derecho a comer bien, su derecho a la veterinaria. O sea, ¿por qué en estos casos? Porque son animales que están acompañando al hombre hace más de 20.000 años y tenemos ahí una custodia responsable sobre ellos porque nosotros los domesticamos. Claro. Que es muy distinto al animal salvaje que tenemos que preservarle su medio ambiente. Claro, sí. Porque ¿qué es lo que le interesa a un orangután que vos tanto te gusta, Sandra? Sí, yo le voy a proponer matrimonio en breve. En breve le voy a proponer matrimonio. Sandra. Claro, yo le digo que no podés porque es una incapaz de hecho. Ahora, pero cuando vos decís los derechos de los animales, ¿no los estamos humanizando? Pues si no los pedirían. Claro, y las obligaciones. No, pero a ver. Si no los pedirían ellos. A ver, esto es simple, los pedirían ellos. ¿Y cómo los entenderías vos? Yo te meto en el medio de China. ¿Y cómo sé que quiere ser libre? No, y alrededor de todos los chinos. Y vos no hablas chino. ¿Cómo sabes lo que te están diciendo? Pero hay un lenguaje universal. ¿Podría comer? ¿Podría beber? ¿Podría hacer hacer varias cosas? ¿No? Hay un lenguaje universal. Y luego hay algo importante que es falso que consideremos que un ser humano tiene que poder reivindicar sus derechos para que creamos que los ordenamientos jurídicos deben reconocerles derechos básicos. De hecho, hay muchos seres humanos que desde su nacimiento, por alguna enfermedad, condición genética o posteriormente por algún accidente, reciben lesiones en sus capacidades cognitivas que hacen absolutamente imposible que puedan siquiera comprender qué es un derecho. Pero, en la medida que son individuos sintientes, tienen los intereses básicos que hemos dicho antes. Y por tanto, esos intereses merecen la misma consideración, también la misma consideración jurídica, que los intereses de los seres humanos que gracias a sus altas capacidades cognitivas sí pueden reivindicar esos derechos. Si no reconociéramos a esos individuos humanos también esos derechos jurídicos fundamentales, les estaríamos discriminando. Y no reconocer esos derechos jurídicos fundamentales a los no humanos es también una discriminación. ¿No? ¿Vos ibas a decir algo? No. Para terminar y redondear, pues hablaba de derechos. ¿Y las obligaciones de los animales? ¿Tienen obligaciones? ¿No tienen? Porque muchos... Los animales no humanos estamos hablando. Porque vosotros también sos un animal. Ah, bien. Todos somos animales. Eso es pertenecemos al mismo reino. Claro, a nadie le gusta eso de enterarse de que uno pertenece al mismo reino animal. Somos ¿Cómo animales. Duele, no? Es que nos hemos pasado la vida con la definición de animal racional, pero disimulando al máximo posible la animalidad y exaltando la racionalidad. Y hablando de la humanidad. Sí, absolutamente. Entonces, todos somos, vos hablas de los animales no humanos. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuál es la obligación de un bebé? De una persona en estado vegetativo. Bueno, pará, no, pero las podría ejercer por un tercero las obligaciones.
¿Y quién te dijo que no las puedes ejercer a través de un tercero? ¿Pero cuáles asumiríamos? O sea, tenemos que identificar cuáles para poderlas asumir. Ahí sería cuáles son las que les vamos a otorgar. Porque acá los que estamos haciendo la legislación somos nosotros. Claro, pero digo, si hay derechos, tendrán su contracara. Ellos no necesariamente. La naturaleza es un sujeto de derecho y que yo sepa no tiene ninguna obligación. No hay yo allí vínculo conceptual entre... allí me aparto. La naturaleza no es un sujeto de derecho. Para la Constitución del Ecuador sí, pero no sé. En el caso de una granizada tendremos que demandar a quién. Si fuera acá demandamos a Balcarce 50, que me llevó la cosecha. Me llevó la cosecha, el granizo, claro, ¿qué hago? Pero te quiero decir, las personas jurídicas, ¿no? ¿Tienen obligaciones? Sí, bueno, pero también les damos el carácter de sujetos de derecho. Pero esto que está súper interesante, tenemos una actividad prevista en la facultad, Vicky, ¿no? Sí, para mañana, el jueves. Atención con esto, el jueves. El jueves de 13:30 a 16, o sea que no es poco tiempo para la facultad de Derecho, vos sabés que es muchísimo. El jueves en la facultad de Derecho. Atención, Fidel Corte y Pueyrredón en el Salón Verde. En el Salón Verde. Sí, ética animal y especismo, ¿no? Exactamente, ética animal, cuáles son las implicaciones de rechazar el especismo. Voy a estar allí dando una charla sobre cuestiones filosóficas acerca de esto y con una ronda de preguntas y respuestas al final para quien quiera asistir. Y es un área... espero que estés. Yo voy a ir porque quiero presentar mi ponencia al respecto. No, pero sí hay que reconocer, en esta especialidad y que Vicky ha hecho punta en esto en nuestra facultad y hay que impulsarlo. Y qué bueno que te tenemos acá. ¿Por qué estás, Ezequiel? ¿Fue una visita programada? ¿Lo tenías o surgió esta posibilidad? Además ¿Estabas por Latinoamérica? No sé cómo es. Además de mi actividad académica allí en Barcelona, formo parte de una organización llamada Ética Animal. Nos podéis encontrar en nuestra página web y en Facebook, Twitter. Somos una organización formada fundamentalmente por otros académicos y personas fuera de la academia que colaboran con nosotros. Nuestro objetivo es difundir qué es el especismo, por qué está injustificado, qué es lo que se sigue de ahí respecto de nuestras obligaciones de no dañar y de ayudar a los demás animales. ¿Y qué se sigue? ¿Qué comemos? Pues debemos adoptar no solo una dieta vegana, sino una práctica de consumo absolutamente vegana, por supuesto. ¿Qué hago yo? Yo no puedo. Sí, ¿Qué hago? Entonces, ¿por qué tenemos colmillos? Pero no tenemos el maxilar de un carnívoro, ¿eh? No. Y cómo seamos fisiológicamente, eso es absolutamente irrelevante. Lo único relevante es que podemos tener una vida 100% saludable con una dieta absolutamente libre de productos de origen animal. Esto quiere decir que aquello que los seres humanos obtienen consumiendo alimentos de origen animal es solo un sabor durante unos ciertos segundos. Desde un punto de vista ético, esto es absolutamente irrelevante en comparación con el terrible sufrimiento y muerte que se inflige a los no humanos en la industria alimentaria. Y en el caso de, por ejemplo, medicamentos, sueros que tienen origen animal, o incluso en el caso del seno trasplante, por ejemplo, ¿no? Donde criamos específicamente cerdos para que sirvan para trasplante. ¿Eso estaría reprobado éticamente? Bueno, lo que tenemos que preguntarnos... los criamos para eso, ¿eh? Para eso. Lo que tenemos que preguntarnos en este caso es, ¿creeríamos que está moralmente justificado sujetar a estas mismas prácticas a seres humanos cuyas capacidades psicológicas fueran similares a las de esos no humanos? Si la respuesta es que no lo creeríamos justificado, pese a que con ello se prolongaran vidas humanas, como creo que muchos creemos, entonces también está injustificado sujetar a animales no humanos a esas mismas prácticas. O sea, salvar a un niño con un trasplante hepático proveniente de un cerdo no sería éticamente aceptable. Salvar a un pibe poniéndole un hígado de un chancho a un chico, no lo haríamos. Esa es la pregunta que hay que hacerse y esa es la sociedad que uno tiene que decidir qué quiere tener. Yo no tengo ninguna duda que sí, que lo puedo hacer. Bueno. Si es salvar a un pibe, no tengo la más mínima duda que sí. Bueno, es una discusión. Esa es una discusión que recién comienza. Pero que tenemos que tenerla. No estaría justificado. Victoria, les tenemos que agradecer. Ezequiel, gracias. El jueves 13:30, Salón Verde, Facultad de Derecho. Muchas gracias por venir, y que nos han prestigiado, Hacemos una pausita. Ahí está.
Dimensión Salud con Elian Premio.